transmisión del impulso eléctrico, ¿no? Del impulso eléctrico. Entonces, ¿cómo podemos dividirlo? No forma parte del sistema nervioso en general. Este sistema nervioso puede ser central o periférico, ¿no? Si vamos pues con el sistema nervioso central, ¿qué órganos lo conforman al sistema nervioso central? ¿Qué órganos conforman a nuestro sistema nervioso central? Lo conforma el encéfalo, que es pues cerebro y cerebelo, y la médula espinal. ¿Sí? Encéfalo y médula espinal. ¿Ok? Ya. Al sistema nervioso periférico, de los órganos que vamos a ver hoy día, vamos a encontrar allí a los ganglios nerviosos, que pueden ser sensitivos, de los que vamos a ver hoy, y autónomos, y a los nervios, al nervio periférico. Ahora, el sistema nervioso en general tiene pues a las células, las células que son las unidades fundamentales de todo el tejido nervioso. Estas células son las neuronas, ¿no? La neurona está compuesta por un cuerpo, que es el soma, y prolongaciones. ¿Sí? El cuerpito, la cabecita, decíamos que es el soma. Y las prolongaciones están las dendritas, ¿no? Y el axón, ¿no? Dendritas y el axón. ¿Bien? Ahora, este axón tiene pues mielina, que se encarga de la transmisión o de facilitar, ¿no?, la transmisión rápida, ¿no?, del impulso. Y hay unos espacios entre la mielina que se va acumulando que se llaman los nodos de Ranvier. Esto de repente podríamos observarlo en una lámina. ¿Por qué es importante saber? Porque a las neuronas también se les puede clasificar dependiendo de pues varias características que tenga ella. Por ejemplo, si vamos a hablar funcionalmente o por la función, existen por ejemplo neuronas motoras, que son las que transmiten una respuesta, ¿no?, hacia los órganos efectores, como por ejemplo el músculo, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, neuronas sensitivas, que son las que se encargan de percibirnos sensaciones y llevarlas al sistema nervioso central, ¿no? Tenemos neuronas de proyección, que son neuronas que básicamente conectan, ¿no?, dos regiones, ¿bien? En el cerebro, por ejemplo, hay varias. Y tenemos a las interneuronas, que son pues básicamente neuronas que se van a encargar de comunicar a otros dos tipos de neuronas, principalmente motoras y sensitivas, ¿sí? Eso funcionalmente. A nivel de las prolongaciones o de las proyecciones, vamos a tener también otra clasificación. Aquí vamos a poder encontrar, por ejemplo, diríamos, ¿no?, por el número de proyección o de prolongación, vamos a tener en un primer momento a las neuronas multipolares. Pueden ser multipolares. Las multipolares, ¿por qué se caracterizan? Porque tienen un soma, y hemos visto que es el soma, y de ese soma sale un axón y dos o más dendritas. ¿Sí? Entonces sería un axón y dos o más dendritas. Eso es una neurona multipolar. ¿Bien? Tenemos también a las neuronas
bipolares. Las neuronas bipolares tienen un soma y de ese soma sale un axón y del otro lado, del otro extremo, una dendrita. Entonces tenemos un axón y una dendrita. ¿Sí? Esos son bipolares. En los polos opuestos, de un lado sale un axón y en el polo opuesto sale una dendrita. ¿Ya? Y luego se puede ramificar. Luego tenemos a las unipolares, o también llamadas pseudomonopolares. Pseudomonopolares. ¿Qué característica tienen? Voy a tener un soma y de ese soma sale una prolongación, una proyección. Y de esta proyección sale un axón y una dendrita. ¿Sí? Por eso se les dice pseudomonopolares o unipolares. Que parece pues que fuera una sola proyección, pero es que de la misma sale un axón y una dendrita. ¿Ya? Y finalmente tenemos a las interneuronas. Las interneuronas no tienen axón, solo tienen dendritas. Y son generalmente un poco más pequeñas. Solo tienen dendritas, sin axón. ¿Sí? Eso es por el número de proyección. Otra clasificación que ustedes podrían considerar es por la longitud del axón. Por la longitud del axón puede ser una neurona Golgi tipo 1 cuyos axones son largos, ¿no? Hasta 1 metro. Bien, allí a quienes tenemos las neuronas pues que van, los axones de las neuronas que viajan de un órgano a otro, como por ejemplo las neuronas de la segunda motoneurona, las neuronas piramidales, ¿no? En la médula espinal, ¿no? La neurona de Purkinje, ¿no? La célula de Purkinje, son células que tienen el axón bien largo, ¿sí? Y tenemos también a las de Golgi tipo 2, ¿sí? Las de Golgi tipo 2. Las de Golgi tipo 2 tienen axones más cortos que las de Golgi tipo 1. Ellas generalmente se encuentran pues en regiones, ¿no? En neuronas que pues no comunican pues un órgano directamente, ¿no? Con otro órgano, sino por ejemplo o órganos que están pues más cerquita, como por ejemplo las que comunican cerebro con cerebelo, que están cerquita, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2, ¿ok? Ahora, por la forma del soma también hay clasificaciones. De repente puedo tener neuronas que son piramidales, neuronas que le dicen piriformes, porque tienen la forma como de una gotita, ¿no? Neuronas esféricas, ¿no? Neuronas estrelladas. Hay distintos tipos también por la forma, ¿sí? Pero los principales, y creo que es lo que ustedes más han desarrollado, son por la función, por el número de proyecciones y por la longitud del axón. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es con las neuronas. Esas son las primeras células. Pero aparte de las neuronas, hay otras células en el sistema nervioso central. Esas son las glías, las células gliales. Bien, que van a cumplir funciones diversas, desde nutrición, apoyo, soporte, ¿no? Esas van a ser diferentes en el sistema nervioso central y en el periférico. Las glías o células gliales del sistema nervioso central son los oligodendrocitos, los astrocitos, las microglias o microglías y las células ependimarias o también llamadas ependimocitos. ¿Sí? Esas son las glías o las células gliales del sistema nervioso central. ¿Sí? Es decir, estas glías no las voy a encontrar en el periférico. ¿Ya? ¿Cuáles son las glías del sistema nervioso periférico? Vamos a tener a las células de Schwann y
a las células satélite. ¿Sí? Es decir, si yo, por ejemplo, digo que en cerebro hay células de Schwann, ¿eso es verdadero o es falso? Si digo que en cerebro hay células de Schwann, Falso. según lo que leen aquí, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, ¿por qué? Porque las células de Schwann Porque las células de sistema Schwann, ¿de qué nervioso sistema periférico. son? En el Del periférico. periférico. ¿Y el cerebro dónde está? En el el central. encéfalo, ¿no? O como diría de repente, en el nervio periférico puedo encontrar astrocitos. No, ¿ya? No. Puedo encontrar células de Schwann en el nervio, ¿no? Y en los ganglios a las células satélites. ¿Ya? Ok, listo. Entonces, a nivel histológico, por ejemplo, los oligodendrocitos generalmente se van a ver con un núcleo basófilo redondeado. Y alrededor hay un área que generalmente no se tiñe, que por eso se le dice que tiene un aspecto de huevo frito, porque tiene un halo perinuclear, un halo blanco alrededor del núcleo. ¿Sí? A veces se nota, a veces no se nota. ¿Qué es lo que sí se nota distintivamente? El núcleo redondeado y basófilo. ¿Ya? Los astrocitos son células que tienen proyecciones citoplasmáticas, ¿no? Y que se encargan, pues, ya, ¿de qué se encargan los oligodendrocitos? Su función principal, dentro de muchos, la principal es la Síntesis de la vaina la de mielina. ¿Qué hacen con la mielina? La sintetiza. El oligodendrocito, ¿qué hace? Produce la mielina, ¿no? Le confieren la mielina ¿a quién? A la neurona, ¿no? Al axón. Tiene como unas proyecciones, como unos pseudópodos que abrazan al axón y se empieza a sintetizar mielina, ¿no? Y van conformando, ¿no? Las vainas de mielina en el axón, ¿sí? Entonces, esos oligodendrocitos. Los astrocitos, en cuanto a su forma, lo que vamos a ver es el núcleo. El citoplasma de los astrocitos no se distingue. Vamos a ver núcleos. Entonces, en cuanto al núcleo, el astrocito tiene el núcleo más grande que un oligodendrocito y no es basófilo, es vesiculoso. Y voy a ver incluso pequeños puntos que son de cromatina. Y a veces también le puedo ver hasta nucleolo. ¿Ya? Esos son los astrocitos. El núcleo, ¿eh? Estoy hablando de núcleos, el citoplasma no lo veo. Las microglias, ¿qué son las microglias o microglías? Son los macrófagos del sistema nervioso central, ¿sí? Son las células más chiquititas. Sus núcleos los voy a ver un poco más variados, tienen una forma medio a veces medio así piramidal, ¿no? Pero son chiquititos, son los más pequeñitos, ¿bien? Y las células ependimarias o ependimocitos van a ser células que, por ejemplo, voy a encontrar en la médula espinal y en el cerebro, ¿no? En el cerebro, principalmente en la médula espinal, porque en el cerebro ya no son como tal células ependimarias, sino se llaman los coroidocitos. Entonces, vamos a encontrar en la médula espinal a las células ependimarias o los ependimocitos. ¿En qué región específicamente? Alrededor del canal ependimario. Por eso son ependimocitos o células ependimarias. Son células de tipo epitelial, cúbicas. ¿Sí? Cúbicas. ¿Sí? Son cúbicas. Incluso nos dice que tiene proyecciones, ¿no? Que son como unos cilios. Porque su función, ¿cuál es? La función principal de las células ependimarias. ¿Qué hacen las células ependimarias? Regulan el flujo del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que es el líquido que pasa por todo el sistema nervioso central, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo, ¿ok? La producción directa del líquido cefalorraquídeo no es una función que sea principal de las células ependimarias, porque la producción del líquido cefalorraquídeo es propia en su mayoría de los coroidocitos que están en los plexos coroideos, pero pueden compartir un poco de esa función. Por eso es que no se dice pues, propiamente que las células ependimarias produzcan líquido cefalorraquídeo, porque no es su función principal, pero sí ayudan a regular el flujo, ¿sí? ¿Pueden producir? Sí pueden producir, pero en menor porcentaje. Esa función se la dejamos a los coroidocitos, ¿ya? Las células ependimarias, entonces son un epitelio cúbico, ¿no? Células epiteliales.
Bien, las células de Schwann. Las células de Schwann son células que se van a ver con núcleo alargadito. ¿Ya? Con núcleo alargadito. ¿Cuál es la función de las células de Schwann? La misma función de los oligodendrocitos, pero en el sistema nervioso periférico. Entonces, produce la mielina. ¿Ya? Producen la mielina en el sistema nervioso periférico. ¿Ok? Y las células satélite, yo voy a encontrarlas de esta manera. Voy a ver, por ejemplo, en el ganglio nervioso. En el ganglio nervioso, a la célula satélite, voy a ver el soma de una neurona, que es la neurona ganglionar sensitiva, con su núcleo y su nucleolo. ¿Ya? Y alrededor voy a ver, a lo mejor esto no lo dibujo porque lo vean juntos. Alrededor del soma de la neurona voy a ver unas células, unos núcleos pálidos y redondeados. Esas son las células satélites. ¿Sí? Están alrededor del soma de una neurona, que es la neurona ganglionar sensitiva. ¿Sí? Alrededor, están orbitando alrededor, por eso se le dice células satélite. ¿Y qué función van a tener las células satélite? Regular el microambiente de esa neurona a la que están orbitando. ¿Sí? ¿Qué le van a conferir también? Le pueden conferir o le pueden suministrarle malato, lactato, ¿no? A la célula en cuestión, ¿no? Al soma o a la célula neurona ganglionar sensitiva. ¿Sí? Listo. Eso es lo que vamos a ver en el sistema nervioso central. Y ya hemos visto parte del periférico. En el ganglio nervioso sensitivo vamos a ver eso. En el nervio periférico. En el sistema nervioso periférico hay algo. El ganglio y el nervio son como, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, ¿han visto las cebollitas chinas? ¿No? La cebollita china tiene su cabeza y tiene pues esas ramitas que son verdecitas, ¿no? Entonces, si tú agarras a la cebolla china, la parte de la cabecita blanca, eso, entre comillas, es ganglio. ¿Por qué? Porque el ganglio tiene alosomas. ¿Sí? Y toda la parte verdecita que son las ramitas, esos son los axones. Y eso es lo que conforma el nervio. El nervio periférico no tiene somas, solo tiene fibras. ¿Sí? Y el ganglio nervioso tiene alosomas y parte de fibras, pero tiene más somas. ¿Ya? Entonces, por eso es que a las células satélite las encuentro en el ganglio y no los veo en el nervio, porque el nervio es pura fibra y las células satélite están alrededor de los somas neuronales y eso no está en el nervio, está en el ganglio nervioso. ¿Ya? El ganglio nervioso puede ser sensitivo o autónomo, de lo que vamos a ver hoy día. El sensitivo es este, donde vamos a ver a las células satélite. Y como parte del ganglio nervioso autónomo, en el sistema nervioso parasimpático específicamente, vamos a ver a unos plexos que son los plexos de Meissner y el plexo de Auer. ¿Sí? Vamos a ver a los plexos, que son ganglio nervioso autónomo. Vamos a tener al plexo de Meissner y al plexo de Auer. Eso lo vamos a ver en la lámina. ¿Ya? Que básicamente es tejido nervioso menos organizado. ¿Bien? En el nervio, ¿qué pasa? Decíamos que el nervio son fibras, ¿no? Y recuerden que la semana pasada, cuando veíamos músculo, hablábamos que este músculo, el esquelético, no se organizaba, ¿sí? Decíamos que una fibra muscular la rodeaba un tejido conectivo. ¿Qué tipo de tejido conectivo rodeaba la fibra? Laxo, ¿no? Tejido conectivo laxo. ¿Y cómo se llamaba? Endomisio. Endomisio, ¿no? Endomisio. Si yo juntaba un conjunto de fibras musculares, ¿qué conformaba? Un fascículo muscular. Y al fascículo muscular, ¿qué tejido lo envolvía? Lo protege. El tejido conectivo denso y irregular. ¿Y cómo se llamaba eso? Perimicio. Perimicio. Y al conjunto de fascículos musculares formaban el músculo, ¿no? Y a ese músculo en su totalidad, ¿qué lo protegía? ¿Qué lo revestía? Un tejido conectivo denso y regular también. Y se llamaba epimicio. Es lo mismo, pero para tejido nervioso. Es decir, mi fibra ya no va a ser una fibra muscular, va a ser una fibra nerviosa. ¿Ya? A la fibra nerviosa,
¿qué la va a rodear? Tejido conectivo laxo. Y ya no se va a llamar endomisio, como estamos en tejido nervioso, se va a llamar endoneuro. ¿Ya? Entonces, a la fibra nerviosa la cubre, ¿no? La reviste el endoneuro. Y el endoneuro es tejido conectivo laxo. ¿Ya? El conjunto de fibras nerviosas que formarían. Si yo junto varias fibras nerviosas, ¿qué estoy conformando? Si es lo mismo que en el músculo. Un fascículo. Un fascículo, pero ya no será un fascículo muscular, será un fascículo nervioso, ¿no? Y al fascículo nervioso, ¿qué tejido creen que lo revisa? Conectivo denso irregular. ¿Y cómo se llamará? Perineuro, ¿no? Y si junto varios fascículos nerviosos, ¿qué conformo? El nervio periférico. Y al nervio periférico que lo protege, también tejido conectivo denso irregular. Y eso se llama epineuro. ¿Ya? Y es lo mismo. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ver las láminas y vamos hablando un poquito más. ¿Ya? Allí vamos a ver en primer lugar a la médula espinal. ¿Ya? A la médula espinal. En médula espinal, aquí hay huesitos, ¿no? Este hueso que estoy viendo que está alrededor de la médula espinal es la vértebra, ¿sí? Porque la médula espinal ya sabemos que se encuentra interna. Ahora, aquí, a la médula espinal la va a proteger, en general, a los órganos del sistema nervioso central, lo va a proteger las meninges, ¿sí? Las meninges. Y, en este caso, vamos a tener parte de pía madre, aracnoides y dura madre. Pero si yo no distingo exactamente cuál es, la más pegadita, yo diría simplemente lo dejaría como pía aracnoide. ¿Ya? Así nada más, pía aracnoide, porque no sé exactamente si es pía madre o aracnoide. Eso ya después, cuando ustedes avancen en las morfos, lo van a ver. En el morfo 4 van a ver todo esto todos los días de sus prácticas. ¿Ya? Entonces, toda esta es la médula espinal. La médula espinal es el órgano que vamos a ver en el sistema nervioso central. Cerebro y cerebelo ya para otro curso. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a ver en la médula espinal? Voy a ver algo así. Lo mismo que estoy dibujando aquí es más o menos lo que se ve. ¿Ya? Voy a ver esto. Al centro veo esto, es el eje. Esto es el canal ependimario, ¿sí? Entonces, ¿qué células estarán alrededor? Las células ependimarias. Las células ependimarias, o también llamadas epidimocitos. Ahora estoy haciendo súper grande, ¿no? Porque soy más chiquita. ¿Sí? Ese es el canal ependimario. ¿Y qué pasa por el canal ependimario? El líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? ¿Qué más? Veo ese conducto, ¿no? Que es el canal ependimario, y veo regiones. Veo una región que se tiene más acidófila y hay regiones más pálidas, ¿sí? Esos son la sustancia gris y la sustancia blanca. En médula espinal, la sustancia gris es interna y la sustancia blanca es externa. En cerebro y cerebelo eso es al revés, ¿sí? En cerebro externo es gris, interno es blanco. Pero en médula espinal, sustancia gris interna, sustancia blanca externa. La gris se ve acidófila y la blanca se ve más pálida. ¿Ya? ¿Por qué? En la sustancia gris, y esto es algo en general con lo que ustedes van a poder saber cuál es sustancia gris, sea cerebro, sea cerebelo, sea médula, la sustancia gris contiene a los somas neuronales, ¿sí? La sustancia gris contiene a los somas neuronales. Bien, por eso se tiñe más acidófila. En cambio, la sustancia blanca no tiene somas. La sustancia blanca tiene al resto. ¿Qué es el resto de las neuronas? El axón. Los axones, ¿no? Los axones, que son pues mielínicos, ¿no? Mielínicos. Por eso es que se ve pálido, porque miren, si yo le hago un aumento a la sustancia blanca, vamos a ver a la sustancia
en blanca. Bien. Solo voy a ver sustancia blanca. Le ven unos espacios que no se tiñen, ¿no? ¿Por qué? Porque la mielina no se tiñe, pues. Entonces por eso se ve más pálido, porque hay la mielina de las fibras. Como no hay somas, solo hay fibras mielínicas, la mielina no se tiñe y esa región se ve más pálida. Por eso es sustancia blanca. ¿Ya? En cambio, la sustancia gris se ve más acidófila porque en la sustancia gris sí veo a los somas neuronales. ¿Ve? A los somas neuronales. ¿Ok? Ya. Entonces, sustancia gris con somas neuronales, sustancia blanca con las fibras, los axones, ¿ya? Las fibras mielínicas. ¿Ya? Listo. Ya. Pero, si yo me fijo en la misma sustancia blanca, perdón, sustancia gris, veo que la sustancia gris tiene como una formita. ¿Qué forma va a tener? Algo así. Voy a ver, así como lo estoy viendo ahí, ¿ya? Voy a ver una región que es más rechonchita y una región un poco más larga y más fina. Eso es lo que yo voy a ver en sustancia gris. Todo lo de azul es sustancia gris. Y esto es sustancia blanca. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy viendo que se genera? Se genera que en la sustancia gris hay regiones. Esta región rechonchita, esa es el asta anterior. Y la región más delgada, esa es el asta, si no es anterior, ¿qué es? Posterior. El asta posterior. Bien, entonces, en la sustancia gris voy a distinguir un asta anterior, que es más rechonchita, y un asta posterior, que es más alargadita. ¿Ya? Bien, ¿por qué es importante distinguir esto? ¿Qué hay en la sustancia gris? Decíamos somas, ¿no? En el asta anterior voy a encontrar los somas de neuronas, principalmente motoras. ¿Ya? Y en el asta posterior, principalmente de neuronas sensitivas. ¿Sí? Motoras, por ejemplo, ¿como quién? Principalmente la que voy a ver hoy día es a la segunda motoneurona, como ejemplo fundamental. ¿Sí? Entonces, la segunda motoneurona, ¿dónde se ubica? Se ubica en el asta anterior de la médula espinal, que es sustancia gris, ¿no? Listo. Motoras entonces en asta anterior, sensitivas en asta posterior. ¿Qué estoy viendo aquí entonces? Vamos a ver. Ustedes sabrán de rápido, ¿no? Porque después no nos vamos a marear desde ahora. Entonces voy a tener algo así. Ven el eje, que es el canal ependimario, ahí está. Y siguiendo una línea imaginaria, estoy viendo algo así. Y aquí se hace más delgadita hacia esa región, hacia arriba, y así. Y llega y sube. Igual acá. Pasa por acá, pasa por aquí. Esta es la región más gordita. Y hacia este lado se hace más flexible. Entonces, ¿esto qué será? ¿Hasta anterior o posterior? Según cómo lo ven. ¿Cuál es más gordita? ¿Arriba o abajo? Abajo. Entonces, ¿esto qué es? Anterior. Hasta anterior. ¿Qué tipo de neuronas se encuentra aquí? Estos somas de las neuronas, ¿de qué tipo serán? Principalmente motoras. ¿Y esto qué será? El asta posterior. ¿Y
¿Qué tipo de neuronas principalmente encontraría? Sensitiva. Sensitivas. Sensitivas. Muy bien. Y aquí el ejemplo, la segunda motoneurona. Aquí el ejemplo, una neurona sensitiva. ¿Ya? Listo. Ahora, vamos a verlas a mayor aumento. Vamos a ir a las anteriores. Vamos a ir a las anteriores. Ahí está mi asta anterior. Y a mayor aumento distingo a mis somas neuronales, ¿no? ¿Cuáles son los somas neuronales estos? Aquí, ¿no? Siempre se crea un espacio, pero eso es por la fijación, ¿ya? Acá hay un soma, aquí hay otro soma de neurona, aquí hay otro soma, ¿no? Incluso se ve parte de lo que se va a proyectar, que es el axón, ¿no? Hasta la sustancia blanca. Acá hay otro soma, acá hay otro soma, ¿ven? Ya. Y entonces estos somas que estoy viendo, ¿de qué tipo de neurona será? Neurona motora. Pero como estoy en médula espinal, principalmente se tratará de, decíamos, la segunda motoneurona, ¿no? La segunda motoneurona. Vamos a poner esta de aquí, ¿no? Mi segundo motoneurona. Que teóricamente es una neurona por el número de proyecciones multipolar, porque tiene un axón y más dendrita, ¿sí? Por la función es motora. Y por la longitud del axón, la segunda motoneurona es una Golgi tipo 1. Tiene un axón muy, muy largo, ¿ya? Es una Golgi tipo 1, ¿sí? Eso es en asta, ¿qué asta es esta? Anterior, ¿no? En el asta anterior. Ahora vamos a ver si nos dirigimos al asta posterior. Y en el asta posterior las neuronas que encuentre son principalmente sensitivas, ¿no? Principalmente sensitivas. Bien. Ahora, en la sustancia gris, además de haber somas, voy a encontrar otras células. ¿Cuáles serán las otras células que puedo encontrar? Las glías, ¿verdad? Las células gliales. Y en las glías es que voy a empezar ya a distinguir a las glías. ¿Ok? Vamos uno por uno. Células que tienen el núcleo redondeadito y basófilo, ¿sí? Ya. ¿Qué célula será? Según lo que hemos mencionado. Oligodendrocito. Primero, ¿qué opciones de células tengo que puedo encontrar aquí? ¿Qué glías puedo encontrar acá? Astrocitos, microglías y oligodendrocitos, ¿no? Porque a las células ependimarias ahorita las voy a ver. Ahorita le voy a hacer un enfoque a las células ependimarias. Entonces, pueden ser esas tres que estén aquí, ¿no? Porque es sistema nervioso central. Entonces, las células que tenían el núcleo redondeado y basófilo, esas eran los oligodendrocitos. ¿Esta qué será entonces? Otro oligodendrocito, ¿no? Y miren, aquí se ve parte de ese halo perinuclear, ¿sí? Eso es un oligodendrocito. Pero después encontramos otras células que decíamos que sus núcleos son más grandes, ¿ve? Que es un núcleo más grande que el de los oligodendrocitos, y incluso aquí se ven juntitos estos dos núcleos, ¿no? Y su núcleo, ¿cómo es? ¿Bien basófilo? No, es más vesiculoso y se nota su nucleolo, ¿ve? ¿Qué célula será? Astrocito, ¿no? Acá veo astrocito, ¿no? Aquí hay otro, varios, ¿no? ¿Y ¿qué célula es esta?
Este núcleo, ¿de qué es? De otro oligo, ¿no? A ver, vamos a mirar más allá. Vamos a seguir viendo. Primero voy a mostrarles a las células ependimarias ya que estamos aquí. Justo aquí estamos viendo los ependimocitos. ¿Ven? Este es el canal ependimario y alrededor de esas células cúbicas, los ependimocitos, epitelio cúbico. ¿Ven? Ahí están. Que regulan el flujo del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Y vamos a seguir viendo glías. ¿Qué será esto, por ejemplo? Oligo. Otro oligo, ¿no? Acá astrocito y también, ¿verdad? Se notan, ¿no? Se distinguen. Estos astrocitos también estos, ¿no? Son núcleo de astrocitos, aquel otro astrocito. El astrocito es bien característico. Los oligos también, ¿no? Se nota la diferencia. ¿Qué nos faltan? ¿Ven estas celulitas? ¿Qué será eso? Las microglías. Son chiquititas. Y se nota, ¿no? Es diferente, ¿no? Oligo, astro y la microglía. Chiquitita. Justo. Las microglias generalmente no se pueden ver muy bien, pero miren, ahí está una. Bien clarita. ¿Ya? Listo. Entonces ya he visto las células ahí. ¿Eso quiere decir que no hay glías en la sustancia blanca? Sí, pero son más distinguibles en la sustancia gris. Vamos a sustancia blanca. Aquí hay sustancia blanca. Aquí también hay astrocitos. Aquí también hay oligo de astrocitos. Pero como son puras fibras, me cuesta un poco distinguirlo, ¿no? Porque es como si yo estuviese buscando pelotitas en una red, ¿no? En cambio, aquí se ve un poco más despacio, ¿no? Como para poder distinguir. ¿Ya? Listo. ¿Se entendió entonces eso? ¿Sí? Ya. Con eso entonces estaríamos en sistema nervioso central. ¿Listo? ¿Qué me faltaría? Ya han visto todo eso de ahí, las células, la neurona. Ya. Vamos al sistema nervioso periférico. ¿Ya? En el sistema nervioso periférico, primero vamos a ver al ganglio nervioso. ¿Ya? Al ganglio nervioso. Entonces, el ganglio nervioso decíamos que podía ser sensitivo o ganglio nervioso autónomo. El ganglio que vamos a ver ahorita primero es el ganglio nervioso sensitivo. Entonces, el órgano es ganglio nervioso sensitivo. ¿Ya? Este ganglio nervioso sensitivo va a estar cubierto por una capita de tejido conectivo denso, que es la cápsula. ¿Ya? Y dentro voy a ver a un conjunto de ¿qué tenía el ganglio nervioso? ¿Axones o somas? ¿El ganglio nervioso qué contenía? ¿A los axones o al soma? A los axones. A los somas. Y el nervio periférico es el que tiene a los axones. ¿Ves? Ya. Entonces, en el ganglio nervioso sensitivo, voy a encontrar unas neuronas. Estas de aquí. Ven incluso que se le ve, ¿no? Su formita, su núcleo y su núcleo. Esta está bien bonita. ¿Sí? Esta estructura, esta célula, este soma, es de la neurona que se llama la neurona ganglionar sensitiva. ¿Sí? La neurona ganglionar sensitiva. ¿Que está en dónde? En el ganglio nervioso sensitivo. ¿Sí? Ya. Por descripción, nos dicen que la neurona ganglionar sensitiva es una neurona pseudomonopolar o bipolar y que es principalmente de función sensitiva, ¿sí? Porque está en el ganglio nervioso sensitivo. Bien. Por la longitud del axón, esta sí puede ser de tipo 1 o de tipo 2. Pueden tener axones más largos o pueden tener axones más cortos, dependiendo de con quién estén estableciendo comunicación. ¿Ya? ¿Por qué es importante ubicar a la neurona ganglionar sensitiva?
Porque decíamos que hay unas células que están orbitando alrededor de ellas, ¿no? ¿Cómo se llaman esas células? Alrededor de los somas de las neuronas, ¿qué células encontramos en el ganglio? A las células satélites, ¿no? ¿Cuáles son estas de aquí? ¿Ven estos núcleos redonditos? Aquí, aquí, ¿no? Aquí también, que están alrededor del soma, ¿sí? Aquí no se ven muy pegaditos por la fijación, pero están pues alrededor. Esas son las células satélites, ¿sí? Aquí también hay más. ¿Ven? Son los núcleos de las células satélites. Siempre veo núcleos de células satélites. Aquí también hay uno. ¿Ven? Este es mi soma. Ahí están mis células satélites, ¿sí? Cuya función, decíamos, es... ¿Cuál es la función de la célula satélite? Regular el microambiente de la neurona, ¿no? El microambiente neuronal. Aquí hay más incluso. Vean, acá está la neurona, célula satélite. ¿Ven? Ahí están las células satélites. ¿Ok? Listo. Esto es entonces ganglio nervioso sensitivo. ¿Sí? Ganglio nervioso sensitivo. Aquí también veo mi soma neuronal, la neurona ganglionar sensitivo, y aquí veo células satélites. Aquí también. ¿Ven? Ya. Ese es ganglio nervioso. Por ahora. O ya después lo van a ver a mayor profundidad y ahí ya se van a complicar. Ahorita no. ¿Bien? ¿Se entendió? Ganglio nervioso sensitivo. Ya. ¿Qué otro ganglio nos falta? ¿El ganglio nervioso qué? El autónomo. Y el autónomo decíamos que lo vamos a encontrar como parte del sistema nervioso parasimpático en el intestino, que tiene pues su propio complejo, que es el sistema nervioso entérico. Allí vamos a encontrar a los famosos plexos. Vamos a revisar entonces a la lámina, una lámina que ya tenemos bastante observada en realidad, que es el intestino, ¿no? El intestino delgado. Estos plexos se van a ubicar en todo el tubo digestivo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a estar en el esófago, va a estar en el estómago, va a estar en el intestino delgado, va a estar en el intestino grueso, ¿sí? Pero se nota mejor, en la clase de ahora, en la lámina, se ve mejor en el intestino delgado. Pero eso no quiere decir que no esté en los otros, está en todo el tubo digestivo, los plexos, ¿ya? Y en la misma ubicación, generalmente, ¿ya? Entonces, esto es intestino delgado, ¿por qué? Porque ¿qué son estas? ¿Qué es esto? Las vellosidades intestinales, ¿no? Y decíamos que el intestino pues tiene sus capitas, ¿no? De adentro hacia afuera, primero tenemos a la capa mucosa, ¿no? Debajo tenemos a la submucosa, que es tejido conectivo denso irregular, luego viene la capa muscular externa y termina en una serosa o adventicia, ¿ya? ¿Por qué es importante distinguirlo? Porque sabiendo las capas voy a saber en dónde voy a encontrar y qué plexo, ¿ya? Esto es mucosa. La mucosa incluye a todo el epitelio con la lámina propia y las láminas, ¿sí? Luego viene la submucosa, que es el tejido conectivo denso irregular. Esta parte que se ve pálida, esa es submucosa. Esta región que se ve acidófila, esta es la muscular externa, así se llama la capa, muscular externa, ¿sí? Y la semana pasada veíamos que la muscular externa, ¿qué tipo de músculo tiene? Liso, ¿no? ¿Y en cuántas disposiciones? 2. ¿Cuáles serán esas disposiciones? Circular, interna y longitudinal externa. El CILE, ¿no? Circular interna, longitudinal externa. Ok. Entonces, me sirve ahora recordarlo, sí, porque los plexos van a encontrarse justo en esta región. Hay un plexo que se encuentra justo en la muscular externa, entre la circular interna y la longitudinal externa. ¿Ven? Entre circular interna y longitudinal externa, ¿ven esta estructura? Que no se ve como músculo. Eso es un plexo. ¿Qué plexo es? El plexo de Auerbach, ¿ya? El plexo de Auerbach se encuentra entre la circular interna y la
longitudinal externo, plexo mientérico o de Auerbach, ¿sí? ¿De qué se va a encargar el plexo de Auerbach? De los movimientos, de controlar los movimientos peristálticos, ¿sí? Porque se encuentra en la capa muscular, ¿sí? ¿Cómo sé que es tejido nervioso? Porque incluso si yo le hago un aumento a este plexo, decíamos que es un tejido nervioso menos organizado, pero sigue siendo tejido nervioso al fin y al cabo. Incluso voy a encontrar algunos somas, ¿veis? Y células ganglionarias. Hay tejido nervioso, fibras, somitas, ¿no? Células ganglionarias. ¿Ven? Este es el plexo de Auerbach, entre circular interna y longitudinal externa. Entonces, si ustedes ven el plexo y ven músculo arriba y músculo abajo, es Auerbach, ¿sí? Es Auerbach. Hay otro plexo. Ese otro plexo lo voy a encontrar en la capa submucosa, que es de tejido conectivo denso irregular. En la submucosa, entonces voy a ubicarme en la submucosa. Justo aquí, por ejemplo, ¿qué hay? Ven que entre las fibras colágenas se distingue algo medio rarito, que no parece fibra y que incluso se ven somas de nuevo. Esto es otro plexo. El plexo que se encuentra en la capa submucosa es el plexo submucoso o también llamado plexo de Meissner, ¿sí? Plexo submucoso o plexo de Meissner. Bien, vamos a ver si encontramos otros por aquí. No solo hay un plexo de Meissner ni un plexo de Auerbach, están en toda la longitud, ¿ya? Así que vamos a poder encontrarlos en otros enfoques. Por ejemplo, aquí, miren. Este de aquí es tejido nervioso y sigue estando en la submucosa. Este es otro plexo de Meissner. Plexo de Meissner también, ¿sí? Si yo me voy, bueno, acá ya estoy, esto es tema de nódulos linfoides, vamos a ver después. Vamos a seguir viendo, si de repente por aquí encontramos otro plexo de Meissner. ¿Sí? Entonces el plexo de Meissner está en la submucosa, por eso también se le conoce como plexo submucoso, ¿sí? Plexo submucoso o de Meissner. ¿Ya? Entonces ya vi a los dos plexitos, ¿no? Ya vi Meissner y ya vi Auerbach. ¿Bien? Eso es lo que conforma al sistema nervioso, al ganglio nervioso autónomo, ¿no? Ya vi el sensitivo y ahora con los plexos ya vi parte del autónomo, ¿ok? Ya. ¿Qué más nos falta? Nos falta ver al nervio periférico, ¿sí? Y en el nervio periférico vamos a mirar también dos cortes, ¿ya? También vamos a ver dos cortes. A ver, ustedes digan. ¿Qué tipo de corte será este? ¿Longitudinal o transversal? Estos son fascículos nerviosos. Están en un corte longitudinal, ¿no? Porque se ven larguitos, ¿eh? Estos son fascículos nerviosos. El corte longitudinal. Ok. Entonces, ¿qué tipo de tejido será este? Miren la ubicación. ¿Es el más externo o no? Ya. ¿Qué tipo de tejido es entonces? Tejido conectivo denso irregular. ¿Cómo se llamará la capita? Epineuro, ¿no? El epineuro es a todo, ¿cierto? Ya. Acá veo un conjunto de fascículos nerviosos, ¿no? Un conjunto de fascículos nerviosos. ¿Ven esta región acidófila? Esas son fibras también, ¿no? ¿Qué será? ¿Este es endoneuro o perineuro? Peri, ¿no? Porque el peri está alrededor del fascículo nervioso.
alrededor del fascículo nervioso perineuro. Y el endoneuro, este es más perineuro, ¿no? Perineuro, eso es acidófilo, ¿sí? Alrededor del fascículo nervioso. El endoneuro lo voy a buscar a mayor aumento entre las fibras, ¿no? Porque rodea la fibra, ¿ok? Y aquí, en hematoxilina eosina puede ser un poco más difícil de distinguir. ¿Por qué? Porque todo se tiñe, pues, o acidófilo o basófilo, ¿no? Tanto las fibras, ¿no? Como las fibras nerviosas, todo se tiñe. ¿Qué voy a ver? Vamos a borrar. Aquí vamos a ver algo. Sí, sí, llega. Miren, ¿ven esta línea basófila? ¿Se ve o no se ve? Lo que delineado. ¿Sí? Lo borro para que lo vean de nuevo. Esto. ¿Ya? Esa línea que están viendo basófila, eso es un axón. ¿Ya? Esa es parte del axón. Como estamos en corte longitudinal, se ven las fibras así. ¿Ya? Ese es el axón. Ahora, alrededor del axón, ve que hay como unas regiones que corresponderían, más pálidas, que corresponderían a parte de la mielina. ¿Sí? A parte de la mielina. ¿Sí? Y el tejido que se va a conformar alrededor de esa fibra, ese es el endoneuro. ¿Sí? Está alrededor de la fibra. Entonces tengo el axón con la mielina y rodeando a la fibra el endoneuro. ¿Eh? Aquí, como les digo, en hematoxilina eosina a veces es un poco más difícil de distinguir. Vamos a buscar otro para volver a hacerles el mismo efecto. ¿Eh? Voy a buscar otro más o menos. Miren, por ejemplo, acá. Aquí. ¿Ven esto? Esto es el axón con la mielina alrededor. El axón, ¿sí? Ahí está mi axón, ¿sí? Con su mielina. Y alrededor, ¿qué veo? Fibras que se ven rosas, acidófilas. Este es el endoneuro, tejido conectivo laxo, ¿ya? E incluso yo veo que la fibra sigue extendiéndose, ¿no? Pero miren, acá veo incluso una parte como que rompe, ¿no? Y divide a la fibra, ¿sí? Esto podría ser un nodo de Rambier, si se ve así que lo está partiendo, ¿no? Pero habría que verificarlo comprobando y buscando más, ¿ya? Entonces tengo esto que es el axón con la mielina y esto en rojo, eso es endoneuro, tejido conectivo laxo, ¿sí? Tejido conectivo laxo. Y veo células también, ¿no? Las células que voy a encontrar alrededor de la fibra, alargaditas, ¿esas qué células serían? ¿Qué células encontramos en el nervio periférico? A las que producen la mielina del sistema nervioso central. Las células de Schwann. ¿Sí? Las células de Schwann. Igual aquí ven. Axón con la mielina y alrededor endoneuro. Y aquí veo incluso células de Schwann. ¿No? Células de Schwann. Eso es en corte longitudinal. En corte transversal es mucho más sencillo para distinguir. Vamos a ver uno en corte transversal. Mira, todo se distingue mejor en corte transversal. Vamos a ver lo mismo. ¿Qué será esto? Cada uno de estos, ¿qué es?
un fascículo nervioso, ¿no? Son varios fascículos nerviosos allí, ¿no? Entonces, al conjunto de fascículos nerviosos que los cubre el epineuro, tejido conectivo celular, ¿no? Fascículo nervioso. A cada fascículo nervioso, perinneuro, ¿no? Perinneuro. En el perinneuro hay unas células que se llaman las células perineuronales también, ¿ya? Pero no vamos a distinguirlas, simplemente es algo que habría que mencionarles para que ustedes sepan. ¿Qué es lo que sí vamos a ver? Vamos a ver esto. Ahí está, miren. ¿Qué sería esto? Epi, endo, peri, ¿no? Perineuro. Y aquí están mis fibras en corte transversal. Allí que voy a ver, ahora sí, voy a ver el axón, la mielina y ¿esto qué es? ¿Qué será esto? Endoneuro. El endoneuro. ¿Ya? Endoneuro. Lo mismo, ¿no? Y así, todo alrededor, estos son endoneuros. Ahí está. Y los núcleos que vea aquí, ¿de qué células serán? De células de Schwann principalmente. ¿Sí? De células de Schwann principalmente. ¿Bien? Eso es en esta tinción. Hay una tinción especial que es la tinción tricrómica. ¿Por qué creen que podría verlo en tricrómica? ¿Qué tiñe la tricrómica en azul? Al colágeno, ¿no? Entonces vamos a ver que si ya, justo este es otro corte transversal, pero tricrómica. ¿Ven? Lo que se tiñe de azul es el colágeno, ¿no? Ahí está, el colágeno se está tiñendo. Del endoneuro, del epineuro y del perineuro. Pero me interesa ver ahora el endo, ¿no? El endo. Entonces vamos hasta aquí. Entonces aquí puedo decir que todo lo que estoy viendo de azul, eso es colágeno, ¿no? Entonces, si están rodeando aquí a las fibras, se nota mucho mejor que eso es. ¿Qué será esto que estoy bordeando? Esto de aquí. Esas fibras que estoy bordeando, ¿qué son? Están rodeando a cada fibra nerviosa, ¿no? Eso es el endoneuro. Ahí está. Y adentro, ¿qué veo de cada uno? Al axón con la mielina. ¿Ven? Eso es endoneuro, entonces, lo azulito. ¿Ven? Por eso es que nos dan esta tinción, para distinguir que las fibras, ¿no? Colágenas del endoneuro es esas que son esas que se tiñen de azul. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Había una lámina de corte longitudinal, pero no está. Solo lo vamos a ver en transversal. ¿Ya? Listo. Entonces, si hasta ahí no hay más preguntas o no hay preguntas, se pueden acercar para darles láminas y que se dividan para que tomen las fotos, ¿ya? Porque tienen 10 minutos.